independientemente de la rama de la psicología a la que nosotros pertenecemos, al modelo psicológico que pertenezcamos, pues tenemos que trabajar bajo la evidencia empírica. Y las terapias de tercera generación o las terapias contextuales son terapias que, si bien tienen alrededor de, algunas tienen alrededor de 30 años de desarrollo académico, de desarrollo investigativo, pues no necesariamente todo el mundo conoce sobre terapias de tercera generación, ¿cierto? Y hay un tema que muy probablemente a muchos de ustedes les preocupa, es, bueno, ¿y por qué alguien me busca a mí para que lo atienda y se queda 2 o 3 sesiones y no se vuelve a conectar o no me vuelve a hablar, no me vuelve a llamar, ¿cierto? Entonces la idea es que también nosotros podamos tener herramientas de para lograr una mejor adherencia terapéutica, ¿cierto? A mí no me sirve atender a muchos pacientes 1 o 2 veces, ¿cierto? Sino que atender más bien a más poquitos pacientes, pero que esos pacientes en algún momento nos vayan a generar adherencia terapéutica. Entonces, como lo vemos aquí en la presentación, tenemos 3 generaciones en las terapias. Las terapias de primera generación, que básicamente son terapias sustentadas en condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿cierto? Todas estas terapias que surgen a raíz de los estudios de Watson, el contracondicionamiento, entrenamiento en habilidades sociales, economía de fichas, técnicas de exposición y pues naturalmente todas estas técnicas que se ligan posteriores a los estudios de Thorndike, de Skinner, con la aplicación o el entendimiento de los procedimientos de refuerzo, de castigo, etcétera. Bien, tenemos una terapia de segunda generación que son entendidas como las terapias mediacionales, las teorías de inoculación de estrés, la terapia cognitiva de Aaron Beck, la terapia racional emotiva de Albert Ellis, ¿cierto? Y después llegan estas terapias que son entendidas como las terapias conductuales que empiezan a abordar los eventos internos, ¿bien? Para quienes se matriculen acá, nos vamos a ver en el curso. Yo los quiero invitar aquí con este tema que, como les digo, tiene más de 30 años de investigación empírica y durante esos 30 años han logrado, esto, naturalmente esto lo vamos a ampliar un poquito más, han logrado tener un mejor impacto en la relación terapéutica, han logrado tener un mejor impacto en términos de lo que nosotros necesitamos, que es la modificación de la conducta problemática. Y eso también se ha logrado porque los investigadores empezaron a darse cuenta que había una seria falencia por las primeras generaciones y era el entendimiento de esos eventos internos, sobre todo los eventos emocionales. Y les quiero leer algo que me encuentro en este libro. Este libro se llama La expresión de las emociones. El texto original se llama Expresión de las emociones en animales y humanos, pero pues aquí en la versión española estamos hablando solamente de este título, que es La expresión de las emociones. Me voy a permitir leerles un texto muy pequeñito, un fragmento bien pequeñito, un parrafito, para que ustedes entiendan por dónde vamos a abordar estos temas. Y se hace una pregunta bien poderosa. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué tenemos emociones los animales? Nosotros estamos, desde la biología, pueden que existan otras perspectivas en donde nos pongan en otro lugar, ¿cierto? Pero aquí, aquí nos ponen al nivel de los animales en la misma escala evolutiva. Las emociones no son algo que puedan darse sin más, por supuesto, como si no requiriera explicación alguna. Es decir, muchas veces lo que hacen algunos trabajos en psicología es, ahí está la emoción, ¿cierto? Pero no necesariamente necesitamos procesar la información como pasaban en, en las terapias de segunda generación. Cuando al coche se le acaba la gasolina, bueno, entonces dice, es sorprendente que haya emociones.
Cuando el coche se le acaba la gasolina, se para, pero no sufre ni siente hambre. Nosotros sentimos hambre, lo que puede llegar a ser doloroso. Esta emoción o sentimiento necesita ser implantado o seleccionada por la evolución. Mire, es tan así que muy probablemente aquí voy a entrar en otro campo que yo no manejo muy bien, y es el campo de la psicopatía. Pero yo creo que sí es un campo que a todos nosotros nos interesa mucho porque venga, y cómo así que los psicópatas, y cómo así que los psicópatas no se contactan con la realidad emocional del otro. ¿Cómo es posible que un psicópata no pueda sentir? ¿Cómo es posible? Y fíjense que en términos académicos, esa es una pregunta que a todos nos generó curiosidad en algún momento, ¿cierto? Y entonces, ay, mire, nosotros tenemos uno de los más grandes, no, no es orgullo, ¿no? Nosotros ocupamos el primer puerto en Colombia. Ahora, entre otras cosas, no sé de qué parte del mundo nos acompañan el día de hoy, pero fíjense que nosotros en Colombia tenemos el primer puesto deshonroso en muchas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos uno de los más famosos y más grandes asesinos seriales del mundo. Y nos dicen que es psicópata. Y entonces fíjense que este tipo de cosas nos empiezan a decir a nosotros como, ¡ay! Estos temas son absolutamente interesantes, ¿cierto? Entonces, fíjense que si las emociones existen, es porque han sido implantadas por la evolución. El no tenerlas pues nos lleva a nosotros a comportarnos muy por fuera de la norma. Esta emoción o sentimiento necesita ser implantado o seleccionada por la evolución. Los animales que sentimos, los animales sentimos emociones porque sentirlas orienta nuestra conducta en una dirección que incrementa nuestra eficacia biológica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando lleguemos a una de las terapias de tercera generación a la que más le vamos a dar palo aquí, que es a la terapia de activación conductual, vamos a entender por qué esto es importante. Bien. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en donde la ira, por ejemplo, y la tristeza tienen muy malos asesores de imagen. Entonces, básicamente, usted tiene que andar viviendo su vida sin ira. Y eso es falso. Bien, eso es falso. Las emociones, ahora, muy probablemente ustedes han escuchado estas perspectivas en donde nos dicen que hay emociones positivas y emociones negativas. Desde la evolución, eso no existe. Simplemente hay emociones y tiene una función evolutiva. Para quienes se matriculen al curso, vamos a ver cuáles son las funciones evolutivas de cada una de las, de las emociones. Y ustedes dirán, pero este man, ¿por qué está leyendo esto? Porque llegué a donde quiero llegar. Entonces voy a volver a leer ese pedacito. Los animales sentimos emociones porque sentirlas orienta nuestra conducta en una dirección que incrementa nuestra eficacia biológica. Los individuos con trastornos emocionales están en desventaja. Cuando yo leo esto, yo digo, claro, piensen nada más ustedes en una persona, voy a volver a poner mi librito acá, con mis otros libritos de Darwin. Piensen nada más ustedes en una persona celosa, ¿bien? En una persona que tiene un serio problema en controlar esos impulsos relacionados a estar tan pendiente de la otra persona. Pero fíjense entonces que esta persona tiene que trabajar porque tiene que pagar deudas, porque tiene que vivir, pero incluso terminan despidiéndolo o despidiéndola de su trabajo porque tiene que estar pendiente de qué hace su pareja. Entonces yo me voy hasta el trabajo, hacia donde estudia, hacia el lugar donde está, y entonces descuido mi trabajo, pero es que yo tengo que estar pendiente de mi pareja a ver qué hace. Miren, esa ausencia en términos del control de sus emociones la está poniendo en desventaja evolutiva. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la evolución acá? Pues tiene todo que ver porque es que la evolución se traduce en eficacia biológica. Y la eficacia biológica está puesta en el marco de poder transmitir mis genes, ¿cierto? Es decir, poder conseguir pareja y tener hijos, que no necesariamente eso tenga que existir en la actualidad, o simplemente sobrevivir, comer. Entonces me echan de mi trabajo, pero a la larga, ¿por qué me terminaron echando? Me terminaron despidiendo de mi trabajo porque tengo una ausencia total
de control de mis emociones. Entonces, fíjense ustedes en una persona que tenga ansiedad y la llaman para un trabajo, por ejemplo, piensen ustedes en José Vidal que tenga una fuerte ansiedad social, ¿cierto? Y José Vidal es esposo, es padre y tiene deudas, etcétera, y se va a ganar, no sé, 5 millones de pesos siendo docente universitario. Pero como yo tengo tanta ansiedad social, a mí me llaman de la universidad y me dicen, usted va a ser profesor. Y yo digo, no, mire, qué pena, porque es que yo en realidad ya estoy trabajando, pero mentira. Lo que pasa es que yo no quiero enfrentarme ni siquiera a un proceso de entrevista para poder trabajar, porque mi ansiedad no me deja. Estoy en desventaja evolutiva. Bien, entonces el control de las emociones es algo que es muy importante para estas terapias de tercera generación o las terapias contextuales, como también se conocen. Otro dato curioso es el tema de que le dan mucho más valor primero, a estos eventos enteros y segundo, a la función del ambiente en el mantenimiento del comportamiento, ¿cierto? En el mantenimiento de esta conducta que puede llegar a ser bueno, en muchos de los casos, sí, muy problemática y muy maladaptativa. Algunos lo llamarán muy desadaptativa, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar de todo. Bien, las terapias que sirven para la disregulación emocional, para el estrés, para la ansiedad, para la depresión, ¿cierto?